Hola, soy Susan Judas. Hoy os traigo una ponencia de la mano de Naturemos, donde hablaremos de las vitaminas del grupo B y por qué elegir la forma bioquímica es importante para nuestra práctica clínica. Las vitaminas, ya al principio del siglo XX se descubrió que había sustancias que no eran ni proteínas, ni hidratos de carbono, ni grasa, que sin embargo eran esenciales para la vida. Y esto, entre otras, se descubrió pues, con los marineros que hacían largas travesías, que acababan muriendo de escorbuto y que se solucionaba cuando les daban vitamina C. Así que se acuñó este término de amina imprescindible para la vida, vitamina. Recordemos que actúan como cofactores en cientos y cientos y cientos de reacciones bioquímicas y que son imprescindibles para que las mitocondrias y todo el metabolismo en general pueda funcionar correctamente. Eso sí que es importante. Recordemos que los niveles óptimos no están garantizados ni con alimentación habitual, porque cada vez los alimentos son más pobres en nutrientes, y además que en analítica, porque salga bien en rango, no quiere decir que sea un rango funcional. Es decir, la analítica lo que está mirando son los rangos poblacionales, en principio saludables, pero hay mucha diferencia entre el rango inferior y los niveles de rango superior. Por ejemplo, la vitamina B12, pues entre 200 y 900 hay una gran diferencia. ¿Es lo mismo estar a 200 que 900? Pues obviamente no. Y poniendo un ejemplo que les pongo yo, por ejemplo, a mis pacientes, haciendo el símil con un salario, no es lo mismo pues vivir con 1.000 euros pues, que tener un salario más amplio que te permita realizar otras actividades, ¿no? Con el salario mínimo pues vas a tener para lo mínimo, para sobrevivir, y lo mismo con las vitaminas. Cuando están en el rango inferior, el organismo lo va a otorgar para las funciones más básicas para supervivencia, pero otras funciones se van a quedar pues a medio gas que cuando estamos en el tercio superior. Siempre es importante que las vitaminas y minerales estén más bien hacia arriba. Por otra parte, también recordar que las formas detectadas en sangre no siempre son formas biodisponibles. Es decir, por ejemplo, lo veremos más adelante con el ácido fólico. Podemos dar ácido fólico, pero si no se puede transformar a metilfolato, que es la vía activa, pues podemos encontrar en la analítica pues, niveles adecuados de ácido fólico, pero en realidad no están siendo funcionales, por lo tanto no sirven de mucho. Y luego, pues la forma bioquímica es la que va a determinar, pues esto, ¿no? Su efectividad. Y que hay situaciones especiales que nos pueden determinar que no lo estemos absorbiendo bien, o no lo estemos metabolizando, o no lo estemos utilizando, o que lo estemos excretando más de la cuenta. Entonces, polimorfismos, situaciones de alteraciones de la microbiota, alteraciones del intestino, situaciones de más demanda, por ejemplo, el embarazo, lactancia o situaciones de enfermedad, pueden hacer que necesitemos más vitamina de lo que deberíamos pues, por nuestra situación normal. Y aquí os presentamos las vitaminas en su forma bioquímica que son las más óptimas para podernos saltar todos estos pasos en personas que puedan tener dificultades. Vamos a verlas una a una. Os presentamos la primera de ellas, la vitamina B1, conocida como tiamina. Esta vitamina se absorbe principalmente en el intestino delgado, concretamente en yeyunio e en ilion, y se ve favorecida por la presencia de otras vitaminas, por ejemplo la vitamina C o el ácido fólico. Va a depender de unos transportadores que se pueden saturar con cierta facilidad, y esto lo vamos a ver sobre todo en personas que pueden tener el intestino o mucosas intestinales comprometidas. Por ejemplo, pues personas que tengan disbiosis, que tengan una alteración de la microbiota, que tengan inflamación, que tengan las mucosas comprometidas, una celiaquía, etcétera. Además, la ingesta simultánea de alcohol va también a inhibir esta absorción, además de que va a requerir unos mayores niveles. Por lo tanto, puede ser un problema en personas que consuman alcohol con regularidad. Además, el consumo elevado de harinas refinadas, sobre todo, también va a suponer un problema, ya que esta vitamina se utiliza en el metabolismo de los hidratos de carbono. Y como patología grave o condición grave de su falta, vamos a encontrar el beriberi, que es muy característico de algunas zonas de Taiwán, cuando se empezó a descascarillar el arroz, ya que esta vitamina se encontraba en esta cubierta, y el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que son alteraciones neurológicas. Entonces, esta vitamina va a ser clave en el metabolismo de los hidratos de carbono, por lo tanto, en personas que tengan una ingesta superior, por ejemplo, un deportista, va a requerir mayores niveles de vitamina B1.
Además, también es una coenzima que participa en la ruta de las pentosas y va a tener un papel en el metabolismo tanto de las grasas como las proteínas como en la generación de ácidos nucleicos. Recordemos que la reserva corporal es baja, no tenemos prácticamente reservas de esta vitamina y las pocas que tenemos se encuentran en el músculo esquelético. También es importante saber que esta vitamina no vamos a encontrar toxicidad por muy altas dosis que podamos dar y que hay diversos estudios que han visto que la suplementación de tiamina es muy interesante, por ejemplo, en personas con diabetes mellitus, porque podría ayudar a evitar las complicaciones de la glicosilación de las células. ¿Y por qué es interesante que sea benfotiamina? Pues porque tiene mayor biodisponibilidad, porque tiene una naturaleza lipofílica. Esto significa que va a difundir pasivamente a través de la membrana plasmática de la mucosa intestinal, por lo tanto, personas que tienen esta mucosa comprometida van a tener una mayor absorción y de hecho se ha visto que una dosis única de benfotiamina tiene 5 veces más absorción que su análogo hidrosoluble de la tiamina, que es la forma bioquímica más común. Y de hecho la B1 pues tiene papel en multitudes de patologías o de rutas enzimáticas, por lo tanto va a tener pues un beneficio en muchísimas situaciones clínicas que podamos encontrar. La vitamina B3 la conocemos como la niacina y va a ser captada por ciertos transportadores en el tubo digestivo, pero también en el hígado y en cierta región cortical de los riñones. Lo vamos a encontrar tanto en diferentes formas bioquímicas como en alimentos vegetales o animales y también nosotros tenemos la capacidad de fabricar NAD de nuevo a través del triptófano. ¿Qué encontramos en el caso de deficiencias graves? Pues no sé si recordaréis la pelagra, que es la famosa enfermedad de las 3Ds, diarrea, dermatitis y demencia, y luego también tiene un papel muy importante en la estabilidad del genoma. Por lo tanto, deficiencias graves de vitamina D3 pueden ocasionar, por ejemplo, un aumento del riesgo de cáncer por esta inestabilidad. Tenemos que tener en cuenta que todas las isoformas que podamos encontrar de la vitamina B3 tienen que entrar a la célula y al final se tienen que acabar convirtiendo, metabolizando en NAD o en ADP o en sirtuinas. Esto va a ser un proceso que necesita cierta cantidad de ATP, es bastante costoso y en un ambiente proinflamatorio que la energía está secuestrada, vamos a encontrar que podemos tener un déficit de moléculas reductoras y un exceso de radicales libres. Por lo tanto, si damos NAD directamente, vamos a suponer pues, un ahorro energético en ese sentido, vamos a poder ayudar a restablecer el equilibrio de los radicales libres de este redox y vamos a favorecer la síntesis de los propios antioxidantes y de agentes reparadores del ADN, por ejemplo, las sirtuinas. ¿Y qué vamos viendo? Pues que en el envejecimiento fisiológico cada vez los niveles de NAD son menores, se van agotando, porque entre otras también las enzimas reparadores del ADN cada vez tienen más trabajo y van a consumir más esta vitamina. Por lo tanto, suponen menores vías de rescate de este NAD por las enzimas que lo procesan. Por otra parte, también podemos encontrar déficits por multitud de polimorfismos que afectan a diferentes órganos que van a tener un impacto en la absorción de esta vitamina y por lo tanto la biodisponibilidad que podamos encontrar de ellas. La vitamina B9, el ácido fólico, es una vitamina que vamos a absorber principalmente en ayuno y que tiene un papel crucial en la transferencia de los grupos metilos, en la síntesis de ADN, de ARN y de regeneración de la metionina. ¿Y qué ocurre con el ácido fólico? Pues que se tiene que transformar a la forma activa, que es el metilfolato, y esto va a estar determinado por la presencia y la actividad de una enzima llamada MTHFR. Esta enzima es la limitante de este paso, es decir, si se satura, pues por mucho ácido fólico que demos, no se va a poder transformar a la forma activa. Y resulta que pues, casi un 50% de la población tiene ciertos polimorfismos que van a limitar o van a modificar esta actividad de esta enzima. Por lo tanto, si damos directamente metilfolato, nos ahorramos este paso que puede ser limitante, ahorramos ATP y además el metilfolato cruza mucho más fácilmente la barrera hematoencefálica.
Todos conocemos el papel del ácido fólico en la anemia megaloblástica, también en los defectos del tubo neural, y por eso se da pues, como prevención en mujeres que tienen deseo gestacional o que ya están embarazadas, y en su papel en el riesgo cardiovascular. Pero el ácido fólico tiene un papel también esencial en la síntesis de neurotransmisores claves, por ejemplo, la dopamina, serotonina y el óxido nítrico. De hecho, en este estudio que os dejo aquí, lo que se ha visto es que en pacientes que no son buenos respondedores a los antidepresivos, mejoraban dando metilfolato. La vitamina B2 es la riboflavina. Es una molécula que vamos a encontrarla unida a una pentosa, más una flavina, que es un pigmento natural, y encontramos que no hay toxicidad por la administración de esta vitamina, ya que prácticamente no se almacena en el organismo. Se ha visto en algunas especies animales haciendo biopsias que en el hígado parece ser que hay cierta reserva, pero por lo general consideramos que hay prácticamente nada. Es importante sí que saber que esta flavina, que es un pigmento natural, puede darle una coloración como más amarilla a la orina si tomamos suplementos, y además con un color así como un poco fluorescente. Y bueno, es importante recordarlo siempre a una persona que se lo vaya a tomar para que no piense pues, que se ha vuelto radioactivo, ¿no? Y la vitamina B2, pues recordemos que es un factor principal de ciertas proteínas, por ejemplo las flavoproteínas, que las van a requerir en todas ellas. Es bastante fácil, como no se acumula, no la almacenamos, es bastante fácil encontrar que tenemos cierta deficiencia de esta vitamina. No hay una patología marcada como una deficiencia grave de esta vitamina, porque no suele ser así. Suele ser una deficiencia combinada con otras vitaminas, sobre todo, y que al final nos va a dar como sintomatología como pues muy sutil, muy diversa, que a veces es un poco difícil de determinar, ¿no? Por ejemplo, sí que podemos encontrar personas pues, que no tengan los niveles óptimos de vitamina B2, pues que cicatrizan más lento, de que tienen más tendencia a hacer queilitis, que tienen los labios agrietados, o la glositis, por ejemplo, lengua inflamada, o esta lengua geográfica también puede tener relación con faltas de vitaminas del grupo B, por ejemplo, piel seca o también incluso fotosensibilidad. Las faltas pueden ser tanto porque no estemos aportando suficiente a la alimentación, o porque tengamos problemas de mala absorción, o porque estemos excretando más de la cuenta, o también patologías metabólicas, sobre todo, por ejemplo, la diabetes tipo 2, el alcoholismo, el estrés crónico, el hipertiroidismo. Al final, todo lo que vaya a utilizar más recursos del metabolismo va a implicar que podamos tener una falta de esta vitamina. ¿Y qué ocurre con esta vitamina? Bueno, pues que la riboflavina, que suele ser el componente que encontramos más comúnmente en los suplementos o en los alimentos también, necesita activarse a riboflavina 5-fosfato para poderse utilizar. Y aquí nos encontramos, al igual que antes, una enzima que es la riboflavina quinasa, que va a ser la enzima limitante. Por lo tanto, si damos directamente la riboflavina 5-fosfato, nos vamos a saltar esta vía y vamos a guardar también ATP, vamos a preservarlo, y no vamos a depender de polimorfismos o de cosas o las alteraciones que puedan limitar la absorción a través de esta enzima, de estos transformadores, o la transformación a través de la enzima. La vitamina B2 es clave para el metabolismo, y lo que vamos a ver es que si hay una reducción de esta vía metabólica, de esta enzima, lo podemos ver asociado a procesos de malnutrición y de la actividad de las hormonas tiroideas. Además, las isoformas activas de la riboflavina son cofactores clave para la biosíntesis de otras vitaminas del grupo B. Por lo tanto, alguna alteración genética o epigenética que va a comprometer la actividad de esta ruta enzimática puede a su vez comprometer la síntesis de estas vitaminas del grupo B y sufrir las consecuencias de esta deficiencia de ellas mismas. Por ejemplo, el déficit de la B2 va a reducir directamente la actividad de la enzima MTHFR. Por lo tanto, vamos a ver alteraciones en las rutas de la homocisteína, en diversas rutas metabólicas, en la síntesis de niacina a través del triptófano, etc. Si damos directamente riboflavina 5-fosfato, pues damos un valor añadido a los pacientes que puedan tener alguna alteración de estas rutas metabólicas por algún motivo. La vitamina B6 la podemos encontrar en 6 isoformas diferentes,
que son 3 isoformas más sus fosfatos, sus formas fosfatadas. La forma más activa es el piridixal 5-fosfato. Y tenemos que recordar que esta vitamina la podemos encontrar en alimentos o en suplementos, pero que se tienen que separar sus agentes que están unidos para poder ser digeridos, por lo tanto va a dar menos disponibilidad y mayor coste metabólico. Cuando damos directamente piridoxal 5-fosfato, pues vamos a ahorrar energía por esas vías y vamos a hacer que la absorción sea mucho más rápida y sencilla. La vitamina B6 tiene un papel fundamental importantísimo en el correcto funcionamiento cognitivo. De hecho, es que forma parte de la biosíntesis de diferentes neurotransmisores y también de coenzimas de las transaminasas para poder hacer transferencias de grupos aminos. Y los niveles subóptimos de esta vitamina B6 lo vamos a ver asociados a diferentes condiciones, por ejemplo, niveles altos de homocisteína, neuropatías periféricas, estomatitis, confusión mental o incluso depresión. Además, es muy importante para que se pueda absorber otros nutrientes, por ejemplo, el magnesio, la vitamina B12 o el hierro. Además, esta vitamina aumenta la sensibilidad de la insulina, de los receptores, y también está asociada su administración a tener menos náuseas durante el embarazo. Por otra parte, también va a proteger de la degeneración, de los radicales libres, de estos ADNs, lo va a protegerlo. También tiene un papel en la formación de la mielina. Y su deficiencia es bastante extraña, pero sí que podemos encontrar en algunos casos de neuritis periférica o cálculos en la orina. Sí que hay que vigilar cuando damos ciertos fármacos, por ejemplo, podemos ver una depleción de la vitamina 6 cuando damos tratamientos para tuberculosis, por ejemplo, la isoniazina. Esta sí que es una vitamina que, a pesar de ser hidrosoluble, podemos tener un problema si se da en dosis muy altas, ya que sí que se acumula. Entonces podemos encontrar dosificaciones muy elevadas durante muchísimo tiempo, cierta toxicidad en forma de parestesias. Os dejo aquí un esquema conocidos por todos, donde vemos la importancia de las vitaminas del grupo B para diferentes rutas metabólicas. Y es que su deficiencia puede llegar a hacer un cuello de botella, que podamos tener pues, otras sustancias generadas, pero si no tenemos la vitamina para poder activar esta enzima, vamos a ver que esa ruta en ese lugar específico está limitada. Por lo tanto, podemos tener acumulación de ciertas sustancias metabólicas, de metabolitos, y la falta de generación de otras. Esto es muy típico encontrarlo en los casos de homocisteína elevada, que suele haber una falta o un déficit subclínico de vitaminas del grupo, por ejemplo, de la vitamina B12, la vitamina B6 o el ácido fólico. Y es que las rutas metabólicas forman un complejo entramado entre ellos, donde una sustancia va a activar otra y así vamos a tener un efecto dominó. Y si fallamos en alguna parte de toda la ruta, pues vamos a ver todas las consecuencias posteriores, ¿no?, de ellas. Por lo tanto, en resumen, si damos las formas directamente las biodisponibles, por ejemplo la riboflavina 5-fosfato, pues vamos a resolver la problemática de que podamos tener un déficit de la enzima riboflavina quinasa. Si damos NAD directamente, vamos a resolver la problemática de personas que puedan tener una reducción de las enzimas implicadas en esa síntesis del NAD. Y dando metilfolato nos vamos a resolver las personas que por polimorfismos van a ver alteradas las rutas de la MTHFR. Basándonos en ello, Naturemos ha formado pues, un complejo vitamínico buscando las mejores formas bioquímicas de cada una de las vitaminas del grupo B, todo basado en la evidencia científica, y con ello han creado un complejo B que podríamos decir que es el gold estándar para cubrir todas las necesidades de los profesionales de la salud. Tened en cuenta que hay ciertas formas, por ejemplo el NAD, que no se encuentran actualmente en otros complejos del grupo B, y así podemos lidiar con estos problemas genéticos, estas alteraciones, estos problemas de mala absorción de los pacientes, dando directamente un suplemento que tenga las formas bioquímicas que vayan directamente a la acción. Esta fórmula va a garantizar dar cobertura a una amplia gama de patologías de una manera segura y efectiva, sin riesgo de toxicidad. Por lo tanto, en esta fórmula de metil high B complex vamos a encontrar 11 ingredientes que nos van a optimizar la absorción, nos van a dar la mayor biodisponibilidad posible y vamos a encontrar una alta concentración de todas ellas sin riesgo de toxicidad.
Aquí os dejo, pues como resumen, un poco las funciones de las vitaminas del grupo B, que son infinitas, pero bueno, por clasificarlas un poquito, recordemos que es un papel fundamental en la salud mitocondrial. Sin las vitaminas del grupo B no puede haber energía, y en los pacientes que presentan mucha astenia, mucha fatiga, es increíble cómo remontan cuando se les da una fórmula pues bien diseñada, ¿no? Vamos a ver también los papeles neuroprotectores en pacientes ya pues que tienen cierto deterioro cognitivo. Las vitaminas del grupo B son súper importantes darlas bien optimizadas, porque además las personas con envejecimiento fisiológico pues ya tenemos menos actividad de las enzimas, por lo tanto van a tener mucha más relevancia que sean formas bioquímicas activas. También un papel, estamos viendo, ¿no? Ahora que está un poco más en auge el tema del anti-aging o el buen envejecimiento, en realidad el well aging, ya que va a aumentar los niveles de NAD y podemos incrementar nuestra capacidad antioxidante, que al final es lo que nos va a envejecer. Como os decía, a nivel de energía no tiene parangón. El dar un complejo del grupo B debería ser la primera actuación para un paciente que presente niveles bajos de energía. Va a optimizar todas las rutas metabólicas, por lo tanto vamos a poder generar pues, más sustrato energético. Es importante para todo el sistema de detox. El hígado necesita muchísimas vitaminas del grupo B y en dosis suficientes concentradas, en dosis óptimas para ello, para toda la correcta metilación hepática de las diferentes vías de sulfatación, de gluconeación, pues, todas las retas de detoxificación hepática. Además también va a mejorar la comunicación entre células, y en rendimientos deportivos, en deportistas que también tienen un alto consumo de nutrientes en general, suelen estar bastante bajitos a nivel de vitaminas y de minerales, no suelen estar optimizados en ese sentido. Y como resumen final, simplemente recordar, 5 tips. Recordemos que las vitaminas del grupo B son súper importantes para cientos de reacciones bioquímicas y que necesitan estar bien optimizadas. Siempre debemos dar las vitaminas del grupo B de forma conjunta porque trabajan en sinergia. Entonces, si damos solamente una, podemos hacer un cuello de botella, podemos ver analítica perfectamente los niveles adecuados, pero que las rutas no estén optimizadas porque hay un bloqueo. Recordemos también que las deficiencias de las vitaminas del grupo B puede ser que no den una manifestación muy clara, que sean pues estos síntomas así como larvados, sutiles, que no se sabe muy bien de qué pueden ser. Pues a veces pueden ser pues simplemente por esa deficiencia que sea manifestada como de forma subclínica. Que las formas activadas y las metiladas siempre son las más eficientes, porque nos vamos a saltar pues, muchos polimorfismos, rutas metabólicas, vías enzimáticas, etcétera, dando directamente lo que va a necesitar, y que la ingesta de las vitaminas del grupo B es muy seguras, en dosis incluso muy altas y durante bastante tiempo. Simplemente hay que vigilar con la vitamina B6, pero es una intoxicación de muchísima dosis en muchísimo tiempo. Y hasta aquí esta ponencia. Espero que os haya gustado, que os haya resultado útil o interesante, y dar las gracias tanto a Naturemos como a la SESAP por hacer posible esta ponencia. Nos vemos y muchas gracias a todos por vuestra atención.